nosotros en esta sesión y programa de preguntas y respuestas de la semana, del día 20 al 25. Siempre, cada semana hacemos esta sesión para los coordinadores de Divina Voluntad. Me encuentro con el doctor Salvador Tomasini. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, noches, doctor. Para ti. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes para Jesús, que también nos encontramos desde España, que también pues sería bueno que nos dijera algo de cómo están los eventos allá. También es importante para que se den cuenta que estamos en un momento muy, muy difícil y que tenemos que redoblar nuestras oraciones y nuestros sacrificios, ¿verdad? Nuestros ayunos. Si quieren ustedes ayunar también, el Señor, la Virgen lo ha dicho en Medjugorje, que con oración y ayuno pueden pararse hasta las guerras. Entonces, pues, estemos muy atentos porque las cosas están difíciles. Pero hoy tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas con el doctor Salvador Tomasini. Doctor, pues tuvimos una semana muy rica en que hablamos de la intención, que hablamos de todo lo que se refiere al martirio, de la atención, y hay algunas preguntas que nos hicieron los coordinadores y que Jesús Ausocúa nos va a hacer el favor de transmitir. Gracias, Jesús. Bueno, pues son preguntas verdaderamente profundas y delicadas. Yo había invitado al padre para ver la visión de la Iglesia, al padre Pedro Luis de Puerto Rico, pero me dijo que es que ya había comprometido a esta hora con los fieles, ¿no? Pero me habría gustado para ver la opinión de la Iglesia, ¿no? Por resumirlo, porque son cosas, son vivencias personales, pues ya esto lo trató el doctor bastante abundantemente cuando habíamos hablado acerca de la visión del Señor a María Valtorta en relación a la pureza en las relaciones maritales entre esposos, si no iba con la intención de procrear. Viene por ahí la pregunta, y la persona que pregunta esto, pues digamos que ha tenido la experiencia de que había tenido problemas de malos tratos, con hijos. Finalmente no pudo soportar este trato, entonces se divorcia esta persona por violencia doméstica. Continúa esta persona pues separada. Entonces dice que vive bajo una presión muy grande de todo su entorno, son cristianos, practicantes, su entorno, diciendo que es contrario a la voluntad de Dios el que se haya divorciado, porque tenía que haber aguantado, y entonces la persona en cuestión pues vive con esa angustia, porque lo que verdaderamente le gustaría saber por parte del doctor, si esto es contrario a la divina voluntad. Wow. Pidió, por supuesto, anulación de matrimonio. Por eso pedí al padre, por ver la visión de la Iglesia, pidió, doctor, la nulidad matrimonial, la obtuvo, ¿no? Y esto es un poco lo que después de 20 años sigue con la presión psicológica del entorno de que es contrario a la voluntad de Dios lo que ha hecho. Por eso, mira, tenemos que irlo como desglosando poco a poco. O sea, lo primero, no hay divorcio. O sea, el divorcio civil, eso es intrascendente, no tiene ninguna validez a nivel sacramental, no tiene ninguna validez a nivel iglesia. Entonces, no importa lo que se haya divorciado, o sea, ella sigue unida en el matrimonio. Esto de la iglesia, o sea, la nulidad del sacramento. Bueno, ¿qué puedo decir? O sea,
voy a empezar para que se entienda todo lo que voy a decir después. Donde gobierna capitán, no manda marinero. No sé si se comprende lo que quiero decir. Jesús le otorga a la iglesia, le otorga a Pedro la facultad de atar o desatar. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno. Luego viene en una plática, o sea, viene una pregunta a Jesús, esto sacado de los escritos de María Valtorta, donde le preguntan a Jesús y le dicen, oye, Moisés, y entendiendo que Moisés es como el pilar de toda la iglesia, o sea, la iglesia, la doctrina judía, es de donde emana todo esto, donde está la ley, en fin. Dice Moisés, él les otorgó una facultad de un libelo de repudio, que no era otra cosa más que una separación de la unión, ¿sí? Pero por favor que se entienda, no era unión sacramental. O sea, todas las uniones que ha habido desde el inicio hasta Jesús no eran sacramentos. Era una unión exclusivamente entre hombre y mujer, que se hacía bajo la tutela de la iglesia judía, de la sinagoga, pero no había un sacramento. Sin embargo, Jesús le dice a esta persona, le dice, mira, Moisés les otorgó este permiso por la dureza de su corazón y para evitar males mayores, sobre todo males con los hijos. Bueno, dice, pero en el principio no fue así. ¿Qué dijo con eso? En el principio no, esto no es voluntad de Dios, pero para evitar males mayores, bueno, se otorga no sé, se les da esa facilidad. Jesús nos dice que llegando ya Él aquí a este mundo, cuando ve la dureza de nosotros, cuando ve esa incapacidad de poder frenar ese impulso animalesco de relaciones de sexualidad totalmente desordenada, entonces Él nos da una ayuda, para frenar esa animalidad que tenemos. Y esa ayuda fue el sacramento del matrimonio. O sea, el sacramento como sacramento se instituye a partir de Jesús hacia acá. Y es una ayuda que Dios nos otorga para frenar ese impulso, ese libertinaje que se tenía con la parte sexual en la unión matrimonial. El sacramento nos ordena, o sea, no orden de ordenar, sino nos pone en el camino de la santificación de la pareja. Una de las metas del matrimonio como sacramento es la santificación o la salvación del cónyuge. Y es una perfecta entrega donde las personas se hacen entrega de su propia persona al otro cónyuge. Cuando no existe una relación adecuada, cuando hay violencia, cuando hay peligro de vida o peligro con los hijos, bueno, se puede llegar a la separación de cama o a la separación de techo. Sí, pero eso no es divorcio. No. Simplemente hay una separación de cama o de techo. ¿Mande? Se llama separación de cuerpos en derecho canónico.
Entonces, eso es válido, pero no es divorcio. O sea, entender el vínculo el sacramental continúa estando vigente. Con esto, ¿qué tenemos? Bueno, por lo visto esta persona sufrió agresiones, sufrió una vida de violencia y probablemente, o sea, con esta riesgo, vamos a decirlo así, riesgo a su propia integridad o riesgo a la integridad de sus hijos, pero sobre todo un riesgo a la integridad moral de sus hijos, que ese es el mayor problema. ¿Está bien separarse? Sí. O sea, separarse de techo, no hay problema, pero no está divorciada. No puede recurrir a nuevas relaciones. Y el hombre, pues, estaría en la misma situación, pero bueno, no estamos hablando de él, o sea, simplemente es cuestión de ver qué pensaría él. Pero para ella es obligación de ella orar, rezar, ofrecer para la salvación de él, porque lo más probable es que él esté en adulterio. Entonces, la parte femenina, que es ella, la que pregunta, su obligación es continuar una vida de oración, de sacrificio, de ofrecimiento para la salvación de su esposo. La nulidad del vínculo matrimonial, o sea, no hubo matrimonio. Ahí me atengo a lo primero que dije. Donde gobierna capitán, no manda marinero. Entonces la Iglesia le dice que está bien, que hay nulidad de su matrimonio. Bueno, que se atenga a eso, pero que no busque nuevas relaciones, porque ante Dios sigue su vínculo matrimonial. La Iglesia quizá no, pero ante Dios sí. Y las palabras de Jesús son muy claras. Moisés les concedió eso por la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así. O sea, en el principio no es mi voluntad. Pero bueno, ya les dijo Moisés, de acuerdo, pero mi voluntad no está ahí. Entonces no hay problema con que esté separada, o sea, con que no viva con él. Ahí no está el problema. ¿Sí? El problema estaría en esa parte en donde ella quisiera buscar una nueva relación. Sí, sí. Y ahí está su... Hola, Sarita, ¿cómo estás? ¿Se parece a usted, doctor? Es la fotocopia del abuelo. No. La fotocopia del abuelito. Qué fuerte. Igual. Increíble. Entonces, bueno. Doctor, una persona que está que se ha casado por el sacramento del matrimonio, no, de acuerdo a la divina voluntad, no tiene la opción de la nulidad. La tiene por la Iglesia, pero desde el punto de vista de lo que Dios quiere, ¿qué le dijo Jesús a Luisa al respecto? Porque ella detuvo el divorcio. Cuénteles también eso. Por eso, Jesús no se mete en ese problema. O sea, en la divina voluntad ya está más allá de todo esto. Pero Luisa se ofrece víctima para impedir el divorcio en Italia. Y lo impide durante 30 y tantos años. O sea, detiene esa ley. Y, o sea, ¿qué nos dice esto? Que Jesús no está de acuerdo con ello, ¿no? Yo entiendo que estoy diciendo cosas que son muy delicadas y sobre todo viniendo de un laico. O sea, perdón, pero bueno, ahí está la pregunta sobre la mesa. Cosa distinta
cosa distinta si en el momento del matrimonio sacramental, hubiera habido una coerción, o sea, hubiera sido forzado alguno de los dos cónyuges, o que hubiera habido falsedad en las intenciones. Obligado a alguno de los cónyuges, bueno, eso se entiende, ¿no? Vas al altar con una pistola atrás y, bueno, dices sí, pero en realidad no está tu voluntad en eso. Ahí sí definitivamente no hay matrimonio, porque el sacramento lo forman las voluntades de la pareja, donde cada una de esas voluntades accede a hacer vida unida con la otra persona, vida familiar, para tener una familia y buscar el bienestar tanto económico como moral de la pareja. Entonces, bajo amenaza no existe matrimonio. Otra de las cosas es que hubiera sido bajo engaño. ¿Cuál es el engaño? Te voy a poner casos así muy concretos. Un homosexual que se casa con una persona, o sea, para aparentar, pero no tiene la intención de hacer una vida marital realmente con la esposa, o al revés, con el esposo. Y esto es frecuente. Ahí no existe ese compromiso ni ese sacramento. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco hay matrimonio ahí. ¿Alguna otra cosa? No sé exactamente qué tanto pueda influir el hecho de no querer tener hijos. O sea, sí, el ir con la decisión firme de no querer tener hijos, porque eso va en... Por eso, o sea, ahí también está contraviniendo la finalidad del matrimonio. Entonces, serían causales de nulidad, totalmente de nulidad, pero no creo que sea el caso de esta persona. Es que cuando el engaño sobre la persona, de tal suerte que de haber sabido no se hubiera casado, pues es nulo el matrimonio, ¿verdad? El no querer tener hijos y tener el firme propósito de no tenerlos, el simplemente aparentar el sacramento para quedar bien con las personas y no saber lo que estamos haciendo con el sacramento, la violencia, ¿verdad? La vis compulsiva o vis absoluta, es decir, que vayas a la persona y le digas, como no te cases conmigo, yo te mato, ¿no? O me mato, o me quito la vida, o yo me quito la vida. Que vayas con una pistola atrás. Sí, o yo me quito la vida. Si tú no te casas conmigo, yo me quito la vida. También es una amenaza. Yo conozco personas que han obtenido su nulidad así, pero estamos hablando de cosas mayores. No estamos hablando que, por ejemplo, lo que pasa es que dentro del derecho canónico hay una disposición que es no tener, un canon que refiere no tener la capacidad de cumplir los deberes del matrimonio. Entonces ahí han incluido personas, por ejemplo, el que no sea proveedor, ¿no? Y que el que no tenga recursos o no trabaje o no provea a la familia. Hay personas que han obtenido la nulidad del matrimonio así, por ejemplo, ¿no? La persona que tiene pues alguna problema mental, ¿no? Un problema mental grave que se demuestra que tenía ese problema mental grave y que no puede cumplir. No, pero espérate, ese problema mental grave siempre y cuando haya estado antes del matrimonio. Antes, si no le haya dicho efectivamente, doctor. Sí, no le haya dicho o sea, eso entra dentro del engaño. Sí. O sea, en fin. Por eso te digo, yo creo que las causas son engaño, coerción, o sea, a fuerza, y que no vaya a engaño, los fines del matrimonio, ¿no? Por eso, ahí entra el engaño. Porque que lo no único que hijos. desea... Hay parejas que se casan que no quieren por tener eso, hijos. Ajá. ¿Qué quieren? Tener una relación marital con alguien que les gusta y listo. Sí. Pero sin compromiso. Ahí no entra ese vínculo matrimonial. Sí. ¿Sí? Sí. Así que
no hay, creo que esa sería como la respuesta, pero para esta persona yo creo que debería de estar tranquila. Y mi opinión, no le dé importancia a las opiniones de su entorno. O sea, ella puede explicar, si no le entiende, bueno, es cuestión de problema de las personas que no lo entiendan, ¿no? Ella debe de estar firme en su estado, o sea, fue por necesidad, fue por riesgo de integridad, tanto física como moral o espiritual, y no aguantó más, ¿de acuerdo? Habría que ver qué tanta agresión tenía. O sea, porque si es una agresión verbal, bueno, pues ahí sí debería de haber aguantado. Pero si es una agresión física, o sea, donde haya riesgo, ahí es en donde no debe de continuar. Muy bien, antes de que sigamos, nada más decirle a nuestro público, darle las gracias de los donativos que empiezan a realizar. Son para la persona a la que robaron, ¿verdad? Que le robaron su equipo y que ayuda y que nos ayuda. Lo pueden hacer en el super chat, se colocan en donde ustedes escriben, ahí aparece un signo de pesos, ahí le pican y según tú puedes poner tu tarjeta o tu PayPal o lo que sea y de ahí tú puedes donar lo que tú quieras y es en la moneda del curso legal del lugar en donde estás haciéndolo, o sea que no tienes problemas, estás en Estados Unidos en dólares y te de escoger si estás aquí en pesos, en fin, en euros, en Europa, etcétera. Lo puedes hacer aquí al lado donde escribes, hay una imagen de moneda, da clic y ahí haz tu donación. Y es para nuestra hermana Tere que sufrió este percance con todo su equipo, con todas sus cosas, para que lo ayudes. Y también te invitamos al retiro que va a tener el doctor en Argentina. Si me ponen por favor el banner grande, sí, si me lo ponen grande para que le tomen las personas de Argentina, porque hay muchas personas de Argentina. Sí, ahí venga tu reino, ¿verdad? Con el padre Silvio, el 4, 5 y 6 en Retiro Nacional en Roldán, el 7 en Villa Constitución, Santa Fe Silvia, el 8 y 9 Córdoba Mariana, en 11, 12 y 13 en Retiro en Estela Maris, Paraná, el 15 y 16 en Mendoza y el 17 en Cava, con el doctor Tomasini y con el padre Silvio, para que ustedes puedan asistir. Ahí vienen los teléfonos, así que tomen un pantallazo y ya con eso ustedes lo pueden hacer. Y también les están preguntando, doctor, que viene a cuento, cuando los hijos están en unión libre y no tienen el deseo del sacramento del matrimonio, ¿qué es lo que usted sugiere? Bueno, es un problema, o sea, entender que los hijos ya son mayores, el por qué llegaron a ese punto de no querer el vínculo matrimonial, bueno, ya no tiene caso el ponerlo ahorita, que quizá pudo haber sido una falla durante su infancia, en fin, no importa. Pero lo único que se puede hacer es tratar de aconsejar. Y si se dejan, porque lo más probable es que no se dejen, tratar de evangelizar. O sea, no nada más aconsejar. O sea, el consejo tiene que basarse sobre la parte religiosa. Porque en realidad el hecho de una pareja que está unida, o sea, sin sacramento, y vamos a poner en el mejor de los casos, una pareja que se llevan muy bien, que van perfecto, que tienen sus hijos, que los educan adecuadamente y todo, pero en la parte espiritual están fallando, que esa es la parte principal. Y para eso se necesita primero evangelizarlos. Primero se necesita que crean en Dios, que crean que tienen un alma, que crean que hay una vida futura, o sea, hablarles de las postrimerías del ser humano, hablarles de ese trasfondo de nosotros, hablarles de un Jesús sufriente que vino a pagar todo lo que están haciendo, que lo están lastimando. Pero te digo, todo esto se basa en empezar a evangelizarlos. Si el hijo cree, si el hijo tiene cierta preparación religiosa, bueno,
sería quizá más sencillo. Ahora, preguntarnos o preguntarles el por qué no lo quieren. Y la mayor parte de las cosas, de las veces, es simplemente porque no quieren hacer un compromiso. Eso nos da la idea de que creen en Dios y de que están seguros que el sacramento es una unión de por vida. O sea, cuando alguien dice que no quiero compromiso, es que está no queriendo comprometerse con Dios porque sabe que eso sería indisoluble. Nada más rezar mucho por ellos, orar mucho por ellos, ofrecer mucho por ellos, y no nos queda otra, ¿no? Sí, no, pues son adultos, como dice usted, y en divina voluntad, la persona que quiere vivir la divina voluntad, pues está, creo que es la mamá o el papá, ¿verdad? O el familiar, pues es inocente en ese sentido, ¿verdad? Bueno, inocente, o sea, de acuerdo, mira, o sea, podríamos irnos, si el papá o la mamá están preocupados por eso, quiere decir que de alguna manera llevan su fe, o sea, están dentro de esa norma de la fe católica. Bueno, entonces aquí habría que preguntarnos en dónde estuvo el error. Y el error generalmente, y lo voy a decir así abierto y en todos, generalmente parte primero de nosotros. Porque nosotros nos hemos hecho totalmente, hemos roto con todo la autoridad divina en nuestra vida. O sea, nos hemos convertido en nuestro propio centro, nos hemos convertido en nuestro propio eje moral, y ahora somos nosotros los que decidimos qué es bueno, qué es malo. Con los hijos nos preocupa mucho la educación del mundo. O sea, el que aprendan buenas escuelas, buenas carreras, un buen desarrollo laboral, que tengan, que progresen, que se superen. Pero casi nunca insistimos en el desarrollo espiritual. Y ahí es en donde empieza esa merma de bases para que después el hijo, cuando crezca, tenga problemas para encaminarse hacia la fe. Hay ejemplos muy, muy cercanos a mí, en donde durante la infancia se dio una preparación adecuada, quizá no adecuada en la forma, porque quizá eran preparaciones medio forzadas, en fin, pero se les insistía mucho en esto, hubo mucha instrucción, hubo mucha preparación en cuanto a lecturas, en fin. Cuando el hijo llega más o menos a una edad ya en que empieza a decidir por sí mismo, 15, 17, 18 años, se aleja, y se aleja totalmente. Y llegan al matrimonio, pero llegan al matrimonio sin tomar en cuenta absolutamente nada. Y tengo un ejemplo de una persona, de un muchacho, que su vida fue así, se casa con una persona que no tiene absolutamente ninguna religión, y ahí, en ese momento, en que decide casarse con ella y todo, le resurge todo lo anterior, y la va llevando poco a poco a que se bautice, a que reciba la primera comunión y que se casen con los sacramentos, bajo la iglesia. O sea, hubo una preparación anterior que tiene que resultar en algún momento. Pero si no hubo eso, pues entonces queda totalmente desprotegido, ¿no? Totalmente desprotegido. La siguiente pregunta, Jesús. No se oye. Perdón. Es una pregunta también bastante intensa que el doctor ya la ha tratado, pero al ser muy, muy espinosa, pues volvemos a plantearla, ¿no? Pues es una mujer casada sacramentalmente ante Dios, con familia, con hijos, y conociendo Divina Voluntad hace bastante tiempo, bastante
prometida, dispuesta, conocedora, según se expresa, es conocedora de divina voluntad, quiere ser fiel, muy fiel a la divina voluntad, y tiene el problema, pues, de que en las relaciones maritales ya no hay intención por parte del esposo de procrear, por tanto es 100% intención placentera. Ella está en contra, ha tenido diferentes percances severos, serios, y bueno, finalmente, pues, la pregunta que hace es ¿qué debe hacer? Ella quiere conservar su matrimonio, pero no quiere contradecir la voluntad de Dios. Y lo que quiere saber es exactamente qué es lo que piensa usted, doctor, al respecto, en el ámbito de la divina voluntad. Bueno, como dijiste, esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Yo creo que en realidad no es tanto el problema. O sea, existe el vínculo matrimonial en donde una de las partes es la donación de la persona al otro cónyuge. Y es donación total. O sea, donación en cuerpo y toda la integridad de la persona. Bueno, llega un momento en que, ya sea por causas naturales o por causas sociales, económicas, en fin, ya no se desean los hijos. Bueno, lo lógico y lo que hacia donde deberíamos de encaminarnos es hacia la castidad. Pero el problema es que son dos, no es uno. Cuando uno, por ejemplo, aquí esta persona quiere orientarse hacia la castidad, pero el esposo no lo acepta, es obligación de ella ceder. Y no está infringiendo ninguna ley, ningún mandamiento, ni nada. ¿Y lo puede poner en la divina voluntad? Por supuesto que sí. Siempre y cuando sea en realidad ella no lo desee, que ella esté totalmente convencida de que no debería de ser, y que lo ofrezca como un sacrificio, o sea, para beneficio del esposo, para irle dando un poco más de luz, unirlo a los sufrimientos de Jesús, y eso le justifica el tener la relación. Pero esto que no sea un pretexto, y que no sea que en el fondo también vaya en búsqueda del placer. Ahora, ¿el placer lo va a tener? Sí, porque eso es fisiológico. Claro. Eso no hay forma de poderlo inhibir. O sea, si la relación es adecuada y todo, los estímulos, toda la parte sensorial se va a excitar y va a haber placer. No es problema. No es problema. Pero la parte donde habría el problema es en la parte del deseo, en la parte motivacional del por qué tener esa relación. El tenerla para conservar su matrimonio, para no hacer problema, para no propiciar el adulterio de su esposo, estaría perfecto. ¿Y eso es aceptado en la divina voluntad? Por supuesto que sí. Es un acto divino, ¿sí? Divino. Jesús tiene otra, que falta una. Esta otra pregunta, quien lo formula, pues debe tener relación directa con la judicatura, porque debe sentirse esta persona muy incómoda consigo misma ante la duda de que haya cometido injusticias y haya condenado a personas inocentes. Insiste en que no es consciente de haber sido injusta en las resoluciones judiciales, pero parece ser que ha debido de condenar a bastantes personas y tiene ya la duda, esta persona, pues, de si verdaderamente ha ido contra la voluntad de Dios en esas decisiones. Una persona que está también inmersa en
en la vida, en la divina voluntad, y parece, según se expresa, esto es cosa mía, debe haber algo en su conciencia que le mantiene a esta persona muy incómoda, y le gustaría clarificar si tiene motivos para tener la conciencia incómoda o no. Insiste en que no es consciente de haber tomado ninguna decisión de forma injusta, pero tiene la duda. Por eso yo creo que también aquí es muy sencillo. Para que haya una falta, una culpa, un pecado, se requiere pleno conocimiento y pleno consentimiento. Si la persona no tiene el conocimiento y no hubo consentimiento, ahí no hay pecado. Pudo haber cometido injusticias, sí, pero en forma totalmente inconsciente. No tuvo conciencia de lo que estaba haciendo. Por lo tanto, no hay pecado. ¿Sí? O sea, nosotros podemos, por ejemplo, asesinar a alguien, matar a alguien, pero si no hubo la intención, para Dios no existe el pecado de asesinato. Para la ley humana sí. El ejemplo que ponemos, o sea, ahorita sale Ceci de su despacho, va a comer, cruza la calle y pasa por ahí alguien que odia a Cecilia con toda el alma y le avienta el carro encima. Pero Ceci pega un brinco y no le pasa nada. Para la ley humana no pasó nada. Para la ley divina, aquel individuo hizo un asesinato, claro, aunque no haya habido el hecho. Y caso contrario, sale Ceci y va por ahí alguien que va pajareando y sale Ceci y ¡pum!, la atropella y la mata. No hubo intención, no hubo conocimiento, no hubo nada. Para la ley humana hubo un delito. Para Dios no hubo delito, no hubo asesinato, no hubo ni siquiera imprudencial. Esas son cosas humanas. Para Dios lo que cuenta es la intención. Dios lo que juzga es la voluntad. ¿Sí? Lo que estaría mal es que si esa persona te atropelló por culpa suya, es decir, ahí sí tiene adelante de Dios una responsabilidad. Te atropelló porque venía borracha, te atropelló porque venía con estupefacientes o con adicciones, te atropelló porque venía viendo el celular, ¿no? Entonces ahí sí hay una responsabilidad ante Dios, aunque no tenía la intención de matarte, ¿no? No, pero estábamos hablando prácticamente de la parte de intención. Pero es que la intención, o sea, está regulada también por la negligencia. Es una intención. Mi negligencia que le afecte a usted, yo ante Dios rendiré cuentas por mi negligencia. Si pude haberlo evitado. Si yo vengo borracho, yo no lo quería matar a nadie, pero venía borracho, manejando. Tengo que rendir cuentas a Dios, porque lo maté porque yo venía borracho. Yo no venía haciendo la voluntad de Dios. Pero no vas a pagar por asesinato. Vas a pagar por borracho. Ante Dios. Ante Dios. Ante la ley humana no importa. Sí, ante la ley humana eso no importa. Pero ante la ley de Dios, tu delito fue estar borracho, estar drogada. Y lo que causó esa drogadicción o ese alcoholismo. Por eso ya es otra cosa. Pero el asesinato, que es en donde estamos, para ver si realmente hay o no hay intención de cometer un determinado asunto. Por ejemplo, con esta persona, supongo que debe ser juez. Sí, es juez, juez. Es lo más probable. Entonces, está con la duda. Bueno, si está con la duda, que vaya con un sacerdote, que le exponga y le diga, miren, no estoy consciente de esto, pero yo siento ciertos sentimiento de culpa, en fin, que le dé la absolución por los pecados no confesados, que le dé la absolución por todo aquello que haya podido cometer y que se olvide de ello. Jesús le dice con palabras muy claras, cuando un pecado
está confesado y está perdonado por el sacramento, ya ese pecado ya no existe, ya no lo tengo yo presente. Y seguir recordándolo es hacer una afrenta a mi misericordia y a mi perdón. Entonces, si sigue con esa duda, que vaya con el sacerdote y le diga: Padre, tengo este problema, quiero confesarlo, quiero ponerlo, y listo. ¿Sí? Nos escribe, doctor, un escritor que se ha tomado muy en serio, pues, el desapego. Entonces menciona, en la pregunta, menciona tres pasajes del libro de Cielo, concretamente el 12:134, que dice textualmente que para quien vive en mi querer, desapegada de todos, dedicada toda a mí, todo lo que no es de extrema necesidad son cosas viles, y lo subraya, por la pregunta que va a formular ahora. La segunda, él dice: soy escritor, es mi vocación, disfruto, pero escribir, por más que sea una vocación dada por Dios, no es de extrema necesidad. Y pregunta, la primera: entonces se convierte en vil, y lo pone en mayúsculas, en vil para la divina voluntad. Esa es la primera pregunta. Después menciona el libro 12, apartado 12, y dice textualmente: por cuanto más el alma se desnuda de sí, tanto más Jesús la viste de él. Dice Jesús que vivir en el grado máximo de la divina voluntad es dejar de tener cualquier contacto con la tierra, es fundirse en el sol. Y pregunta: ¿conviene deshacerme de todo lo mundano, incluso de mi vocación de escritor, para llenarme solo de Jesús y alcanzar el máximo grado en la divina voluntad? No. O sea, entender que todo esto que dice, hay una idea de que nos da Jesús, que yo creo que se aplica a todos este tipo de cuestionamientos de vida, donde Él dice que todo lo que sus palabras, sus verdades, toda la revelación, ya sea la pública, o sea en la Biblia, como la privada, a través de mensajes de revelaciones privadas, nosotros siempre lo llevamos y lo interpretamos en modo material, y que ahí nos vamos a equivocar. La situación... Dice: sí, siempre elévense, váyanse al plano espiritual, y ahí no se equivocarán, ahí encontrarán realmente la parte, la verdad. Bueno, cuando nos dice Jesús: desapéguense de todo, dejen de hacer todo, nada más ocúpense de mí, estaríamos abandonando todo. Claro. Estaríamos abandonando nuestro trabajo, nuestra obligación, y no necesariamente el trabajo para beneficio personal. Pero hay que entender que el trabajo que hacemos es un trabajo de beneficio social. O sea, cada quien en su puesto tiene un beneficio para toda la sociedad. O sea, quien es barrendero, quien es abogado, quien es ingeniero, quien es médico, quien es escritor. O sea, todos tenemos una función. Ahora, el punto es hacia dónde encamino esa función. ¿La encamino hacia el bien personal? Estoy mal. ¿La encamino hacia el bien social? Bueno, ya voy bien. En la divina voluntad la encamino para que en esa actividad que Dios me dio como vocación
y que me dio los dones, las aptitudes para llevarlo a cabo. ¿Estoy buscando que la divina voluntad tenga vida en esas acciones? Eso es vivir en la divina voluntad. No necesitamos abandonar todo. O sea, estaríamos en un mundo de ociosos. Sí, o sea, perdón, pero esa es la palabra. Imagínate que ahorita todos los médicos de todo el mundo dijeran, abandono, ya no quiero, porque me voy a dedicar a la divina voluntad. Y ahora, ¿quién se encarga? ¿Sí? O sea, entendámoslo así. Es darle vida a la divina voluntad en todo lo que hacemos. Ese es el punto. Ahí es a donde debemos llegar. Y si esto lo hacemos, estamos viviendo en la divina voluntad y me estoy desapegando, porque mi intención es darle vida a la divina voluntad en lo que estoy haciendo. Doctor, una pregunta al respecto de la intención y la atención. Mi intención es vivir, o de la persona es vivir en la divina voluntad, pero hay su trabajo, por ejemplo, hay momentos en que le requiere una atención absoluta a lo que está haciendo. Dígase, por ejemplo, una operación, dígase un cálculo, dígase una demanda, dígase, hay veces que tú tienes que estar totalmente concentrado en eso, porque como no lo hagas, pues matas a la persona o te equivocas y cometes un error grave. Entonces, en ese sentido, con el acto preventivo quedamos cubiertos, o tendríamos que, antes de sumergirnos en algo que nos va a quitar totalmente nuestra atención de Dios, tenemos que hacer un ofrecimiento para sumergirnos en ese acto. Bueno, yo te lo voy a contestar desde mi punto de vista como médico. Cuando opero, que ya casi no opero por falta de tiempo, pero bueno, sí. Cuando operaba, o sea, la atención está puesta en lo que estoy haciendo, sí. Sí, o sea, en la parte mecánica, en la parte material, pero en la parte espiritual estoy atento a que la divina voluntad ponga su vida en eso que estoy haciendo, y entonces te vuelves más atento a lo que haces. Ah, qué interesante. O sea, tu atención queda centrada en que la divina voluntad está haciendo, formando su vida en esos actos que estás haciendo. Entonces ahora lo haces más consciente, lo haces con más cuidado, y es lo mismo, no tienes problema. Lo malo es que siempre lo queremos separar. O sea, y la vida en la divina voluntad es simple, Ceci, simple. No es complicada. No es decir, a ver cómo le hago, me preparo, me pongo unos audífonos para oír cantos celestiales. Y no se trata de eso. Es tu vida, tu vida, tu vida, tu vida. Sí, doctor, qué buena respuesta. Muchas gracias. No se oye, no se oye, no se oye. Nos preguntan, doctor, sobre el significado de dar vida a la divina voluntad. Y la pregunta concretamente es, ¿dar vida a la divina voluntad significa vivir concentrado en que estoy fundido con la divina voluntad, moviendo los atributos divinos? Y a continuación formula otra y dice, ¿qué ocurre cuando mi cerebro está ocupado en actividades intelectuales exigentes? Ah, que es lo que acabamos de ver. Es lo que acabamos de ver. Las actividades intelectuales exigentes. A ver, Ceci. Bueno, de las actividades intelectuales exigentes, usted nos dio un tip buenísimo. Es que cuando yo hago una actividad intelectual exigente, si yo pongo en eso que estoy haciendo, meto a la divina voluntad de una manera simple, lo voy a hacer mucho mejor y voy a estar mucho más atento. Así es. O sea, la verdad es que es algo
importantísimo y interesantísimo. Porque ya le estoy dando vida a la divina voluntad en mí y entonces ya la perfección con la que hago es 1000 veces mayor o infinitas veces mayor. Vamos a imaginarnos por un momento, o sea, vamos a separar la parte material de la parte espiritual o intelectual, no, espiritual. Estamos convencidos que es la divina voluntad la que está obrando en nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué cuando yo digo voy a hacer una acción intelectual exigente, por qué en ese momento lo separo? ¿Que la divina voluntad no podrá llevar a cabo esa acción? ¿No podrá incluso mejorar esa acción? O sea, mejorando mi parte intelectual. O sea, ¿no será así? ¿No se han dado cuenta que a veces cuando hay una sesión como ahorita, preguntas de comentarios y todo, de repente salen preguntas que son difíciles de contestar, pero en un momento dado la parte material, lo que tenemos como nuestro, no sale. Pero de repente llega así una idea, ¡pum!, y empieza a desglosarse. Y se empieza a desglosar de acuerdo a la parte espiritual. Y la pregunta, ¿qué es eso? Decir, ¡ay, qué inteligente eres! No, eso es simplemente esa asistencia de la divina voluntad diciendo, espérate, yo también actúo. No creemos, somos total y absolutamente descreídos. No tenemos fe. Jesús me dice, tú vive en mi voluntad. ¿Quieres vivir en mi voluntad? Ah, correcto. Tú encárgate de mi vida y yo me encargo de la tuya. El problema es que decimos, de acuerdo, Señor, hecho. Pero siempre decimos, ahora sí, todo me va a salir a las 1000 maravillas, pero yo no me encargo de las cosas de Él. Entonces me va a decir, oye, ¿y mis cosas y mi vida, dónde está? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, tú ocúpate de lo mío. ¿Qué es lo mío? Dale vida a mi vida, a la divina voluntad, en esa acción intelectual exigente. Dale vida a esa acción, a esa operación que estás haciendo. A ver, Salvador, fíjate bien, pero ahí, en lo que estás haciendo, a eso que vas a cortar, ahí tiene que haber una vida divina. Es interesantísimo. Doctor, y ahí la siguiente pregunta sería, cuando yo hago el martirio de atención de esa manera, ya estoy reparando, ya entré a la reparación. Entraste a todo. Wow. Entraste a todo. Acuérdate, la divina voluntad es unidad, no la puedes separar. Entonces, entra el desarrollo de la vida divina, sí. Entra el resarcir a la divinidad, el amor por toda la familia humana, por el amor que no le has dado, sí. Entra la reparación de toda la familia humana, sí. Entra el repetir todo junto con Jesús, todos los actos de la creación, sí. Entra a repetir toda la redención, sí. Repetir toda la santificación, sí. Wow. Es en un parpadeo, en una palabra, en un paso, en una acción intelectual, en una acción material, en donde sea. Entonces, por ejemplo, esta persona que preguntó, que es escritor, hombre, qué maravilla que le dé vida a la divina voluntad en lo que escribe. Y eso, si está con esa idea, le va a impedir escribir cosas que sean contrarias a Dios. ¿No? Y además sus escritos van a ser súper leídos. Claro, va a encaminar sus escritos y va a encaminar a todos aquellos que lo lean, los va a encaminar a buscar a Dios. Wow. O sea, es sencillo. Los complicados somos nosotros. Sí, tienes razón, doctor, somos muy complicados. Así es. Y Jesús lo dice. O sea,
Yo no enseño cosas difíciles. Mis enseñanzas son simples. Y la palabra simple a nosotros nos choca porque la homologamos con simplón. ¿Sí se entiende? Sí, sí. O sea, no, son simples, no son complicadas. Yo te digo, te doy mi vida, entonces ¿para qué te metes en que si es, que si hago esto, que si hago lo otro? No, ya me está dando su vida. Estoy viviendo con la vida de él, pero desde mí. Ya está. Sí. Doctor, nos hace una pregunta un capellán. Le dice, doctor, ¿cómo sé que lo que está escrito en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo y no es algo que el hombre inventó o escribió? Y continúa y dice, ¿lo podría explicar de acuerdo a la divina voluntad? Wow. Bueno, primero, tenemos, yo supongo que sabe perfectamente los artículos del Magisterio, ¿no? Donde dice que a las verdades reveladas se les debe prestar obediencia por la fe, porque fueron reveladas por el Espíritu Santo. Bueno, el problema es que aquí como que hay la duda de que el Espíritu Santo haya revelado todo esto. Ahora vamos a una simple parte humana y ponernos, por favor, quitarnos todas las cosas que tenemos en la mente y vamos a verlo objetivamente. ¿Cuál sería la primera duda así real que pudiera haber? Que seamos seres creados. ¿Por qué? Porque la ciencia y todo el mundo nos ha metido la idea de evolución. O sea, hemos olvidado que el centro de todo es Dios. Bueno, alguien que tenga un poquito de conocimiento, nada más poquito, no mucho, podrá llegar a entender la evolución como lo dicen. Perdón, pero eso es la peor locura que existe. Todos los científicos que apoyan esto son los seres más ignorantes del universo. De una materia inerte, de un caos original, de repente, por obra y gracia del tiempo, de la casualidad, de como quieran, se empiezan a formar sustancias, no vamos a hablar de materia orgánica ni nada, sino sustancias que favorecen la formación de células, de organismos, y que de repente, por obra y gracia también de quién sabe quién, se formó una celulita. Pero una célula, para poder subsistir, necesita de sus órganos, o sea, de una piel que la recubra, para la defienda del medio externo, y la pregunta es, bueno, ¿de qué te vas a defender? Del medio externo, sí, pero del medio externo vas a tomar tus alimentos, vas a tomar tu oxígeno. Ah, caray, ¿qué es alimento y qué es oxígeno? Ah, es lo que necesitas para vivir. ¿Y quién me dice cómo lo debo procesar? Y luego, o sea, preguntas, miles de preguntas que necesitaríamos ir contestando. Vamos a suponer que ya lo resolvió, pero de repente dice, ay, no quiero estar sola. Y se empieza a buscar otra celulita. Y ya se reúnen varias celulitas y un día dicen, oigan, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no nos unimos? Vamos a unirnos, vamos a romper nuestras membranas y hacemos una sola membrana que nos incluya a todas y formamos un organismo más grande. Y ahora en vez de ser una célula o una amiba, ahora voy a ser una lombriz. Ah, ¿y qué es lombriz? No sé, pero a ver qué sale.
Y luego, a ver, vamos a reproducirnos. ¿Cómo? Pues no sabemos. ¿Qué es reproducción? Pues quién sabe. A ver, tú pártete y a ver qué pasa. Y se parten y salen 2 lombricitas. Y después hay millones de lombrices y un día hay una reunión a nivel mundial de lombrices y dicen, ¿saben qué? Ya no queremos seguirnos reproduciendo por bipartición. Ahora queremos reproducirnos sexualmente. Ah, caray, ¿y eso qué es? Pues no sabemos, pero vamos a hacerlo sexualmente. Y empiezan a dividirse y a formar órganos sexuales. Digo, podríamos seguir, esto parece una tontería lo que estoy diciendo, pero por favor piénsenlo. Piénsenlo. No es viable una idea como esa. ¿Por qué cuando yo veo un reloj siempre pienso en un relojero? ¿Por qué cuando escucho una ley o leo una ley siempre pienso en un legislador? ¿Y por qué cuando veo el orden infinito que hay en mi organismo no pienso en un creador? ¿Por qué cuando veo el orden que hay en el universo no pienso en un creador? Pienso en un caos que se organizó y por obra y por casualidad quedó como está. Bueno, esa sería la primera duda que tendríamos que resolver. ¿Somos seres creados? Sí o no. Y más que eso, ¿existe un ordenador de todo el orden que existe o es la casualidad? Yo creo que es una pregunta muy sencilla de poderse contestar. O sea, lógicamente no es posible que haya la casualidad. La palabra casualidad no indica casual, indica ignorante, ignoro la causa. ¿Sí? No es sin causa, sino es ignorante de la causa. De ahí en adelante, bueno, pues, ¿qué decir? O sea, simplemente ir analizando poco a poco con la firme convicción de no meter dudas, sino ir abierto a enterarme, a leer. Y ahí Dios tendrá que suplir. Dios, cuando la persona va buscando dudas o buscando errores, Dios no actúa. Dios actúa en la persona que va abiertamente, aunque sea con la duda, pero que va buscando la verdad. Va buscando la verdad y Dios va conduciendo a la persona. ¿Qué más puedo decir? No tengo palabras, o sea, no sé qué más. Doctor, siento interrumpir, Cecilia, pero teníamos ahora el encuentro que nos vemos con retraso de media hora con los presbíteros. Sí, no tengo ningún problema porque estamos terminando, prácticamente ya tuvimos una hora de encuentro de preguntas y respuestas, pero yo les pediría a los hermanos coordinadores que se hagan preguntas del tema, aunque las hagan aquí en el chat. Si toda la semana vimos intención y martirio de atención, que se haga las preguntas de esto primero. Y después, si quieren, hacemos todas las demás preguntas. Pero es importante que vayan ustedes resolviendo los temas. Yo creo que esto es algo importante que debemos hacerles saber a todos para que el doctor pueda de esa forma darnos la formación de acuerdo a los temas que se vieron durante la semana. De todos modos, el doctor, el último día que estará con nosotros será el próximo martes, ¿sí? No sé si vaya a poder hacerlo, si va a poder, ¿verdad?, estar con nosotros. Sí. Entonces, yo les pido a ustedes que recuerden que tenemos los 18 programas del retiro Ser Perfectos como vuestro Padre Celestial es Perfecto, que está en Tercer Fiat. Ahí los pueden bajar. De todas maneras, nosotros veremos si los reproducimos aquí en la estación para que ustedes lo tengan con más facilidad, si ustedes lo quieren de esa manera ver y escuchar. Y desde luego darle las gracias al doctor Salvador Tomasini por estar con nosotros. Como ustedes saben, tiene su retiro en Argentina,
Sí, y si ustedes quieren donar para los hermanos, para nuestra hermana Tere, que le robaron todo su equipo, se puede hacer por el super chat. Y pues los invitamos a seguir aprendiendo sobre Divina Voluntad. Es muy importante que lean a partir del tomo 11, desde luego que lean del 1 al 11, ¿verdad? Pero todas estas charlas están basadas a partir del tomo 11. Pues no sé si quiere decir algo más, Jesús. No, muchas gracias por todo. Tenemos que salir, que están los sacerdotes esperándonos y pues agradecer a todas las personas que han asistido y por supuesto al doctor. Y decir ya la noticia que ya el canal del padre Silvio, que va a estar acompañando al doctor Tomasini en Argentina, necesitaba 1000 suscripciones para poder emitir, ya las tiene. En cualquier caso, dándole gracias a Dios y a ustedes, que vayan anotando más para que haya más afluencia si es posible. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias y a todos los suscriptores del Mundo Católico que hicieron posible que tuviera el padre Silvio, tuviera ya su canal con 1000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Tomasini, gracias, Jesús. Yo sé que ya no tiene tiempo, Jesús, para hablar de lo de la guerra, ¿verdad? No le da tiempo, ¿verdad? Los sacerdotes de Siria desde hace media hora. No importa, usted me avisa a ver qué para hacer un programa y lo podemos hacer. Sí, muchísimas gracias. Cuando usted quiera. Gracias, hasta el próximo.